Hola, sean bienvenidos a este video sobre presión arterial, donde hablaremos más que todo generalidades de la presión arterial y donde nos centraremos mucho más en la semiología. Este video es traído a ustedes por la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ASOCEM-UNAM, por medio del Comité Permanente de FELSOCEM. Comenzaremos con una definición de qué es la presión arterial. La presión arterial es la fuerza ejercida de la sangre sobre la pared de los vasos sanguíneos. Esta presión es medida en unidades de milímetros de mercurio, aunque también se puede encontrar como centímetros de agua, pero es más común encontrarla como milímetros de mercurio. ¿Cómo se calcula o cuál es la fórmula de la presión arterial? La fórmula de la presión arterial depende de dos factores: el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta por cada minuto, es decir, la sangre que sale del corazón hacia de forma sistémica. Y esto depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca, es decir, el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. La resistencia vascular periférica, como su nombre lo dice, es un impedimento o resistencia del flujo sanguíneo por los vasos. Esta se puede medir de distintas formas, pero no entraremos mucho en ese tema. ¿Cuáles son los mecanismos que depende esta resistencia vascular periférica? La viscosidad de la sangre y la elasticidad de los vasos sanguíneos. Aquí podemos tener la de la contractibilidad y elasticidad de los vasos sanguíneos. Hay que tener en cuenta principios básicos de la función circulatoria. La velocidad del flujo sanguíneo en cada tejido del organismo casi siempre se controla con precisión en relación a la necesidad del tejido. Es decir, que el flujo sanguíneo depende de la cantidad de sangre que necesite ese tejido u órgano. El gasto cardíaco se controla principalmente por la suma de todos los flujos tisulares de locales. Recordemos que es la cantidad de sangre que sale del corazón hacia de manera sistémica. Entonces se necesitan esos flujos tisulares locales para poder calcular el gasto cardíaco. La regulación de la presión arterial es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. Bien, tenemos aquí dos esquemas que ejemplifican lo mismo, del flujo sanguíneo o los tipos de circulación. Existen dos tipos de circulación: la circulación menor y la circulación mayor. Como vemos aquí. La circulación menor, ¿cuál es la diferencia entre ambos? La circulación menor es pulmonar y la mayor es la sistémica. Entonces, ¿cuál es el destino de la circulación menor? Llegar a los pulmones para oxigenar la sangre, que es poco oxigenada, y hacer el intercambio gaseoso en los pulmones y llegar otra vez oxigenada al corazón. Entonces, inicia en el ventrículo derecho del corazón, pasa por las arterias pulmonares para hacer el intercambio gaseoso y demás, llega a la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares, para después pasar al ventrículo izquierdo y comenzar la circulación sistémica. Cuando está en el ventrículo izquierdo, el destino es en todo el organismo, es decir, todo el cuerpo, es decir, los tejidos periféricos y órganos de nuestro cuerpo. Pasa por el ventrículo izquierdo, pues, a través del ventrículo izquierdo pasa a la aorta, y de la aorta, después de pasar por todo el cuerpo y tejidos, llega de nuevo hasta la aurícula derecha para iniciar de nuevo la circulación menor. Y esto es lo que nos da como ese flujo entre la presión diastólica y sistólica. La sistólica obviamente es cuando pasa de manera sistémica y diastólica es cuando pasa de manera pulmonar. El estudio de la presión arterial. Entonces, existen dos métodos: los métodos directos y los métodos indirectos. ¿Cuál es la diferencia de ambos? Los directos es por medio de catéteres arteriales invasivos, es decir, que se pone un catéter en la arteria, ya sea humeral o femoral, y se mide esa presión arterial. Esta es mucho más precisa que las indirectas, pero tiene mucha más desventaja, ya que no se puede utilizar en todos los pacientes, o no todos los hospitales cuentan con los materiales necesarios para hacerlo. Los métodos indirectos son los que se utilizan en la clínica diaria, es decir, cuando utilizamos el estetoscopio y el esfigmomanómetro para tomar la presión arterial. ¿Cuál es la posición que debe tomar el examinado o el paciente? El paciente puede estar ya sea parado, sentado o acostado, pero se recomienda sentado principalmente. Las extremidades, la extremidad, que normalmente es el brazo, se va a utilizar o se va a colocar a nivel del corazón o un poco bajo del nivel del corazón.
para evitar una lectura falsa de la circulación o de la presión arterial, perdón. Si se usa un brazo, si no hay una mesa y se necesita que el paciente tenga a nivel del corazón el brazo, se puede utilizar el antebrazo el antebrazo de la extremidad que no se está utilizando para tomar la presión para sostener el otro brazo del paciente. Cuando se sospecha o se detecta una hipertensión o una presión arterial alta, es necesario que el paciente tenga ciertos requerimientos para volver a tomar esa presión. Descansar 5 minutos para tomarse esa presión arterial y no haber ingerido ya sea cafeína o haber fumado 30 minutos antes de la toma. También esta toma se debe tomar con el paciente descansado, es decir, no tiene que llegar agitado, no tiene que haber recorrido grandes distancias o haber hecho un esfuerzo antes de las tomas. Aquí podemos ver un esquema de recomendaciones que tienen para tomar la presión arterial. No tienen que estar conversando, tienen que apoyar el brazo al altura del corazón, colocar el manguito en el brazo sin ropa, es decir, hay que remangar esa manga del brazo. O si esa manga al momento de quitarla ejerce presión en el brazo, hay que decirle al paciente o que se quite la camisa o que se descubra el brazo para tomar una presión arterial buena. También el manguito o la cinta del esfínter no tiene que ser ni tan grande ni tan pequeña, tiene que ser tamaño adecuado. Apoyar los pies, no tiene que cruzar las piernas, tiene que vaciar la vejiga, es decir, tuvo que haber ido al baño antes, y apoyar la espalda en la mesa, en la silla. Los instrumentos que vamos a tomar en la forma indirecta, que es en la que vamos a centrarnos más porque es la que utilizamos más en la clínica, va a ser el estetoscopio y el esfigmomanómetro. Podemos utilizar el manual o el eléctrico. Cuando estamos auscultando en la presión arterial, vamos a tener los ruidos de Korotov. Entonces, ese ruido se dividen en 5 fases. La fase 1 es cuando ya tenemos todo, cuando ya insuflamos bastante el esfigmo, ya empezamos a disminuir la presión, cuando estamos empezando a soltar el aire, vamos a escuchar unos latidos o un ruido de manera tenue. Esa sería la primera representación de la presión sistólica del paciente. La fase 2 son como murmullos o soplos delicados. Normalmente esto es como silencioso, casi nadie los puede identificar. Entonces, pero se utiliza, se sabe que están ahí. En la fase 3 existen los ruidos, son más intensos, o sea, son similares a la fase 1, pero con mayor intensidad, es decir, más fuertes. En la fase 4 inicia cuando estos ruidos en sí, los ruidos fuertes se van atenuando o ya se atenuaron básicamente. Y esa sería como la primera toma de la presión diastólica. Cuando se deja de escuchar estos ruidos apagados ya de la presión, es cuando decimos que es la segunda toma diastólica, es decir, la toma diastólica completa del paciente, es decir, la presión diastólica del paciente. Y la fase 5 es cuando ya se ha restaurado completamente el flujo sanguíneo normal. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de tomar la presión arterial? Es dejando el esteto, la campana del esteto, sin cubrirlo completamente con el esfigmo y estar insuflando y viendo la presión arterial mientras estamos ocultando. También si queremos, si se nos mueve y queremos sujetarlo para mayor precisión, se sujeta de esta forma, sin poner los dedos sobre la campana y igual no cubriéndolo completamente con el manguito. O así también se puede agarrar, procurando no tocar las campanas para no arruinar la toma de la presión. Esta es la forma incorrecta de tomarla, poniendo los dedos sobre la campana, también así como vemos aquí, o poniendo el pulgar sobre la campana del esteto o cubriendo la campana del esteto completamente con esto. No se debe hacer porque puede alterar la medición. Y vamos a ver un video donde voy a explicar cómo se ve la aguja al tomar la presión arterial. Lastimosamente no pudimos conseguir donde se escucharan los ruidos. Entonces eso solo voy a explicar teóricamente. Primero vamos a insuflar completamente el esfigmo. Esto es de un paciente normotenso, es decir, una presión arterial normal. Normalmente se puede insuflar hasta 200 o 180, lo insuflamos hasta 160. Vamos a disminuir el aire o la presión del esfigmo y vemos aquí como la aguja empieza como a palpitar. Entonces ahí es la toma de la presión sistólica. Entonces aquí empezaríamos a escuchar los ruidos, ruido 1, el ruido tenue. De aquí, a medida que vamos avanzando, se va a escuchar el ruido fuerte. Ya después vamos a escuchar la fase 4, ruido menor.
Y después, cuando la aguja deje de palpitar o cuando ya veamos que ya no está como palpitando, esta es la presión diastólica. O cuando ya dejamos de escuchar, ese deje de palpitar debe concordar con dejar de haber escuchado el palpitar del sonido. Entonces, digamos que esta aguja dejó de palpitar aquí en 70 y dejamos de escuchar ese ruido también en esa parte. Entonces, ahí sería la presión diastólica de ese paciente. Entonces, este paciente tendría una presión diastólica, una presión de 120, 70 milímetros de mercurio. Ahora pasaremos con las patologías. Solo vamos a hablar algo general. Recordemos que la presión arterial tiene dos patologías, se podría decir, la disminución de la presión o la elevación, es decir, la hipotensión y la hipertensión. Hablaremos más de la hipertensión ya que es como la más estudiada y la que más afecta a las personas. Entonces empezaremos con esta patología más que todo. ¿Qué es la hipertensión arterial? Como ya mencioné, es la elevación de la tensión de los pacientes, es decir, elevación de la presión arterial de los niveles normales de ese paciente. ¿Qué pasa cuando la presión arterial es elevada? El trabajo del corazón como bomba aumenta, es decir, que va a necesitar una mayor contractibilidad y eso puede, si no se controla correctamente, puede complicarse a futuras. Entonces, ¿por qué es peligrosa la hipertensión arterial? Cuando la presión arterial es alta, hay mayor probabilidad de que el corazón se dañe o sufre un riesgo de daño. Y también eso va para los vasos sanguíneos de los órganos principales como cerebro y riñón. Si no se controla la hipertensión, puede provocar un infarto de miocardio o un ensanchamiento del corazón, que eso a la larga ya sabemos que se puede convertir en insuficiencia cardíaca. La tensión arterial puede ocasionar que la sangre se filtre en el cerebro y provocar un accidente cerebrovascular. Aquí vamos a ver los valores normales y anormales de la presión arterial. Estas son las guías de hipertensión donde se manejan estos valores. Esta es la guía americana de la hipertensión arterial, donde maneja una presión arterial normal, esta es la sistólica y esta es la diastólica. Entonces, una presión normal sistólica de 120 milímetros de mercurio y diastólica menor a 80. La elevada es de 120 a 129 y la otra es de menor a 80. La hipertensión se divide en dos estadios, estadio 1 y estadio 2. El estadio 1 es de 130 a 139 milímetros de mercurio y la diastólica es de 80 a 89 milímetros de mercurio. El estadio 2 es mayor o igual a 140 y la diastólica es mayor a 90 milímetros de mercurio. Para diagnosticar a un paciente con hipertensión es necesario que se tomen distintas tomas de presión en distintos intervalos de tiempo, no solo en un día, sino que en varios días. Y normalmente se recomiendan 3 intervalos o 3 tomas. Otros expertos recomiendan 5 tomas para saber si ese paciente maneja esas cifras tensionales altas todo el tiempo o si solo fue una elevación aislada de la presión arterial en ese momento que se toma. La otra guía que se utiliza es la guía europea, que es como la más utilizada, ya que es la que mejor clasifica, se podría decir, la hipertensión arterial. Aquí tiene como un margen normal de la sistólica menor a 120 y la diastólica menor a 80, que es como la óptima. La normal es de 120 a 129 sistólica y la diastólica de 80 a 84. La normal alta es de 130 a 139 y de 80 a 85. La hipertensión se divide en 3 grados, aquí en esta guía. La hipertensión grado 1 es de 140 a 159, la diastólica de 90 a 99 y la hipertensión grado 2 es de 160 a 179, la sistólica, y la diastólica de 100 a 109. La grado 3 es de mayor o igual a 180 y la diastólica mayor o igual a 110. Y la hipertensión aislada es que cuando las cifras tienen una sistólica mayor a 140 y la diastólica normalmente es menor a 90 o en una cifra normal. También hay otras guías que es de la Sociedad Española de Cardiología que se publicó en junio de 2020, donde maneja una cifra normal de menor a 130 de la sistólica y de la diastólica menor a 85. La normal alta de 130 a 139 sistólica y la diastólica 85 a 89. La hipertensión grado 1 de 140 a 159 sistólica y la diastólica de 90 a 99. Y la grado 2 de mayor a 160 sistólica y mayor a 100 la diastólica. ¿Cómo podemos prevenir esta hipertensión? Normalmente son los cambios de estilo de vida,
donde vamos a tener ya sea un cambio de dieta, aumentar el ejercicio, disminuir la ingesta de sal. También se debe tomar mejor la presión arterial periódicamente, esos pacientes, para saber si las cifras tensionales que andan son normales o son las óptimas, y de manejar niveles bajos de estrés por medio de meditación, ejercicios de relajación y demás. Bien, eso sería todo en este video. Aquí tenemos la bibliografía que utilizamos. Utilizamos la semiología de Argente, la fisiología de Guyton, fisiología de Boron, la propedéutica clínica y semiología médica de Navarro. También utilizamos las guías internacionales americanas, europeas y la de la Sociedad de Cardiología de España. Muchas gracias.